Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy en el segundo webcast sobre retos y desafíos en temas laborales. Digamos que nuestra intención de hoy es poderles compartir cuáles han sido los nuevos pronunciamientos de las autoridades laborales en la última semana, que podamos revisarlos un poco y por supuesto responder las inquietudes que ustedes ya previamente nos han ido enviando. Bueno, les queríamos comentar como primera medida la expedición del decreto 488 por parte del Gobierno Nacional. Este decreto nos trajo nuevas alternativas que tal vez ya habían sido exploradas un poco, pero ya las aterrizó al decreto sobre temas laborales que pueden ser implementados durante esta crisis sanitaria. Sobre el primer tema que nos trae este decreto es el aviso sobre el disfrute de vacaciones. Digamos que por regla general el Código Sustantivo del Trabajo nos dice que cuando el empleador va a asignarle vacaciones a sus trabajadores, debe notificarle por lo menos 15 días de antelación sobre el otorgamiento de las vacaciones. Este decreto 488 permite a los empleadores que durante la época de crisis sanitaria se le otorguen vacaciones a los trabajadores y estos sean notificados por lo menos con un día de antelación. Entonces, digamos que esta era una de las preocupaciones que tenían los empleadores sobre el incumplimiento de la norma de los 15 días. Ya el decreto 488 abrió las puertas y permite que pues dada la crisis sanitaria, el otorgamiento de vacaciones se dé por lo menos con un día de anticipación. Otra gran alternativa que nos trae este decreto es el retiro anticipado de cesantías. Digamos que como alternativa que se ha dado frente a la crisis y poder hacer que las relaciones laborales perduren, se ha hablado de llegar a acuerdos con los trabajadores tal vez sobre disminuciones de jornada, que a su vez, por supuesto, van a implicar la disminución de los salarios de los trabajadores. O tal vez hacer acuerdos con los trabajadores donde se dé la disminución del salario basado en argumentos diferentes a la disminución de una jornada, por ejemplo, una modificación en las funciones, menor carga laboral que permite a su vez argumentar una disminución de salario. Entonces, cuando estamos enfrentados a trabajadores que han tenido una disminución de salario, el decreto 488 permite que estos trabajadores hagan un retiro anticipado de sus cesantías. Los requisitos que da este decreto para que los trabajadores puedan acceder a este beneficio es que se trate de trabajadores que evidentemente hayan tenido una disminución en su ingreso mensual. Esta disminución en el ingreso debe ser certificada por su empleador. ¿Por qué? Porque este va a ser el documento que va a permitir a los trabajadores acceder al beneficio frente a los fondos de cesantías. Es muy importante que tengan en cuenta que quienes tienen el beneficio de acceder, los trabajadores que tienen este beneficio son aquellos que están afiliados a fondos privados de cesantías. Es decir, que no aplica a trabajadores que se encuentran afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo. El decreto 488 establece que aquellos trabajadores que quieran acceder al otorgamiento de estas cesantías de forma anticipada, lo pueden hacer de forma virtual. Y también estableció para los fondos de cesantías lineamientos específicos donde le dice que bajo ninguna circunstancia pueden pedirle requisitos adicionales a los trabajadores, a excepción de los que ya mencionamos, siendo el más importante el certificado del empleador, donde se verifique que en efecto el trabajador tuvo una disminución en su salario. Como otro punto laboral importante que nos trajo este decreto 488, tenemos los recursos que deben ser proveídos por el sistema de riesgos laborales, por las aseguradoras de riesgos laborales que tengan cada una de las compañías. Digamos que el decreto lo que nos dice es que las ARLs van a tener la obligación de destinar los recursos de las cotizaciones para la promoción y prevención del nuevo coronavirus, para atender situaciones de emergencia y poder intervenir en ellas, para comprar elementos de protección personal,
para efectuar actividades de chequeos médicos que sean tanto de carácter permanente como preventivos y de diagnóstico. Todas las acciones que da el decreto 488 a las ARLs son acciones de intervención directa que se encuentran relacionadas con la contención y con la mitigación del COVID-19. Miren que este punto cubre a aquellos trabajadores, pues principalmente que dadas sus actividades deben continuar ejecutando sus labores por fuera de sus hogares, es decir, son personas que no tienen la circulación limitada, porque dadas las actividades que realizan, pues son de primera necesidad para la comunidad. Por ejemplo, los trabajadores del sector de la salud, tanto los asistenciales como los administrativos. El personal administrativo de las compañías cuyas funciones estén directamente relacionadas para verificar el pago de los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores de la compañía y, por supuesto, el pago de la nómina. También aquellos trabajadores que ejecuten actividades de aseo, de vigilancia, de alimentación, que tengan relación con actividades de transporte, control fronterizo, Cruz Roja, Defensa Civil, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra recomendación frente a los trabajadores que actualmente se encuentran ejecutando sus actividades? Y es que sus empleadores manejen una relación directa con las ARLs y de manera mancomunada puedan ejecutar todas las actividades de prevención que la ARL y, por supuesto, su asesor en seguridad y salud en el trabajo les dictamine. Esto con dos objetivos. Lo primero es impedir la diseminación del COVID dentro de los trabajadores y, por supuesto, dentro de sus familias. Y segundo, poder blindar a la compañía para que en caso de una reclamación futura de alguno de estos trabajadores, pues la compañía pueda demostrarle a las autoridades y al mismo trabajador que cumplió con todas las actividades de su ARL relacionadas con la prevención de la diseminación del COVID y, por supuesto, la protección de salud de sus trabajadores. Como otra de las alternativas que nos trae el decreto 488 y que se encuentran relacionadas con beneficios para los trabajadores, se encuentra la protección al cesante. Es decir, que acá ya estaríamos enfrentándonos a casos donde trabajadores que se vieron obligados a la terminación de su contrato de trabajo por una u otra razón. ¿Quiénes pueden acceder a la protección al cesante? Los trabajadores que estén afiliados bajo las categorías A y B, es decir, trabajadores que no devengan por mes más de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quienes pueden acceder a este beneficio son tanto los afiliados bajo la categoría de dependientes, como también los trabajadores independientes que de manera voluntaria decidieron afiliarse a una caja de compensación familiar. Este beneficio lo pagan las cajas de compensación familiar a quienes durante los últimos 5 años demuestren haber estado afiliados a la caja en por lo menos un año, de manera continua o discontinua. Este es uno de los requisitos que nos trae el decreto 488. ¿Qué beneficios van a tener estas personas que se encuentran cesantes? Van a recibir un pago de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dividido en 3 cuotas mensuales. Esa persona además pues va a tener el beneficio de la cotización a la seguridad social en salud y pensión, al igual que el tema del retiro de las cesantías. Quienes quieran acceder a este beneficio lo pueden hacer de manera virtual. Las cajas de compensación familiar deben a través de sus portales virtuales emitir los formularios necesarios para poder acceder a este beneficio. Y además de, digamos, estos temas económicos que ya les mencioné, las cajas de compensación familiar también le van a dar una guía y una capacitación a los trabajadores que se encuentran cesantes sobre la nueva búsqueda de una ocupación y también sobre cómo poder acceder a todos los portales de servicios de empleo que se encuentran disponibles en este momento en el país. Digamos que esos son los puntos principales que nos trajo el decreto 488 que fue emitido la semana pasada.
También hoy les queríamos compartir de pronto un poco otros pronunciamientos que nos han emitido las autoridades como el Ministerio del Trabajo. Una de ellas, tal vez ustedes la han visto circular mucho por redes sociales, es la circular 27, que hace referencia, el ministerio hace referencia a que los empleadores no pueden coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Digamos que durante esta época de crisis sanitaria, algunas compañías se han visto en la necesidad de suspender los contratos de trabajo. Como lo mencionábamos en previos webcasts, nosotros decíamos que, por supuesto, es completamente viable suspender los contratos, idealmente a través de un mutuo acuerdo. Y digamos, a pesar de la redacción que trae esta circular 27, en el que el ministerio dice que va a ser muy fuerte en sus procesos de inspección y vigilancia a las compañías que obliguen a los trabajadores a celebrar suspensiones de contrato bajo la amenaza de perder sus trabajos. Digamos que nosotros sí creemos que los contratos de trabajo se pueden suspender, por supuesto, de mutuo acuerdo, donde acá de nuevo el área de recursos humanos debe manejar una comunicación asertiva, directa con los trabajadores, donde a través de la explicación de la situación actual por la que pueden estar atravesando las diferentes compañías, se les explique a los trabajadores la necesidad de suspender de alguna u otra forma contratos de trabajo para poder por lo menos continuar teniendo vigentes las relaciones de trabajo. Entonces, si bien la circular prohíbe la coacción, digamos, evidentemente uno no puede obligar a los trabajadores y menos bajo amenazas a firmar licencias, digamos que sí lo vemos completamente viable que a través de un mutuo acuerdo se pueda llegar a la suspensión de un contrato de trabajo, donde de nuevo, si bien la relación laboral va a continuar, por supuesto, el pago de salarios va a suspenderse, si se le está garantizando al trabajador la continuidad en la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y, por supuesto, el pago de los aportes. Un pronunciamiento que teníamos de una autoridad que no había emitido ninguna decisión durante esta crisis sanitaria. Tenemos esa la UGPP, digamos, fue una de las autoridades que más tomó la decisión, más se demoró en tomar la decisión de suspender términos. Ya la semana pasada nos fue dado a conocer la resolución 385, en la que la UGPP decide que durante la época de crisis sanitaria se suspendan los términos en los procesos administrativos que ellos se encuentran adelantando, es decir, procesos de determinación de aportes, procesos sancionatorios, procesos de interposición, por ejemplo, de recursos de reconsideración. ¿Hasta cuándo la UGPP dice que suspende términos? Hasta el día hábil siguiente en que el Ministerio de Protección Social dictamine que la emergencia sanitaria ha finalizado. Entonces, no tenemos un término específico de suspensión, un lapso de tiempo claro. Sí, digamos, podemos estar tranquilos frente a esta entidad en la que suspendió los términos. De igual forma, nos dice que suspende los términos para la decisión de las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo y conciliación judicial. Acá es importante que tengamos en cuenta quienes tal vez estén accediendo a este tipo de beneficios vigentes para el año 2020, que para el 30 de junio nos establecía la UGPP, se debían cumplir con todos los requisitos para poder acceder a los beneficios de terminación por mutuo acuerdo y de conciliación. ¿Cuáles eran los requisitos? Haber presentado la solicitud y presentar, además de la solicitud, el comprobante de pago de las obligaciones a las que queramos terminar por mutuo acuerdo, es decir, pago de sanciones, pago de aportes, seguridad social e intereses de mora. La UGPP hace referencia a que suspende los términos, pero para la toma de decisión.
no hace una referencia específica que suspenda términos para el cumplimiento de los requisitos para poder acceder a estos beneficios. Entonces, por el momento nosotros creemos que las compañías que quieran acceder a estos beneficios deben continuar cumpliendo con las fechas establecidas para poder acceder a la terminación por mutuo acuerdo o a la conciliación al 30 de junio. Otro tema que les queríamos traer hoy, también consideramos muy importante para las compañías que tengan vinculados personal extranjero. Y es que en temas migratorios, digamos que las autoridades, tanto Cancillería como Migración Colombia, también han decidido suspender términos. Por el momento, frente al tema de trámite de visas, ¿qué les podemos informar? Todos los consulados colombianos no están recibiendo trámite de solicitudes de visas. Únicamente se están tramitando visas en la oficina de la Cancillería virtual en Colombia, es decir, únicamente para trabajadores extranjeros o personal extranjero que ya se encuentre dentro del territorio colombiano. Todo el trámite se hace de forma virtual. ¿Eso a qué nos lleva? Que los trámites que se hacen de forma física, es decir, el registro de la visa que se hace ante Migración Colombia, la solicitud de cédula de extranjería se encuentran suspendidos, dado que Migración Colombia no está atendiendo al público. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos tal vez alguna visa que se haya tramitado en los últimos días, la cédula de extranjería no se va a poder solicitar hasta tanto la emergencia sanitaria no se haya levantado por parte del Ministerio de Protección Social. Entonces, trámites ante Migración Colombia se encuentran suspendidos. Los extranjeros que tengan pendiente alguno por hacer no van a ser sancionados. Eso también nos lleva a las personas que tienen salvoconductos o permisos temporales de permanencia o permisos permanentes de permanencia. Es muy importante que tengan acá en cuenta que para que no se venzan los términos durante este tiempo y se entiendan suspendidos, al 19 de marzo del 2020 el documento del extranjero debía estar vigente, es decir, al 19 de marzo el salvoconducto, el permiso temporal de permanencia o el permiso permanente de permanencia debía estar vigente. Si tenemos que a esa fecha el salvoconducto, por ejemplo, ya había vencido, la persona sí puede ser sujeta a la imposición de sanciones. Esos en términos principales eran como los puntos nuevos que les queríamos compartir hoy. Tenemos adicional como último punto para compartirles en los minutos que nos quedan la resolución de las preguntas que ya nos habían enviado tanto en el webcast pasado como durante estos días. Si en este momento tienen alguna inquietud, nos pueden ir escribiendo y vamos a procurar irla respondiendo en esta medida. Lo que hicimos fue agrupar un poco por tema las preguntas, algunas de ellas se repetían. Entonces una persona nos comentaba que tenía contratos a término fijo inferiores a un año, la persona llevaba vinculada aproximadamente un mes y medio, y que cuál sería la mejor opción que debía tomar. Digamos que acá nuestra recomendación es siempre que pues, las opciones que se deban tomar como última instancia es la decisión de la terminación de los contratos de trabajo. Si ya debemos llegar a esta decisión después de haber agotado tal vez otras posibilidades como el otorgamiento de vacaciones, haber agotado la instancia de tal vez un mutuo acuerdo para suspender contratos de trabajo o disminución o supresión de beneficios extralegales, por ejemplo, podemos llegar a la terminación de un contrato de trabajo. Para el caso específico que nos plantean, vemos que el periodo de prueba ya se había agotado. La crisis sanitaria por la que estamos atravesando no constituye una justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo. ¿Eso qué implica? Que si para este caso la compañía se ve en la obligación de terminar el contrato, va a tener que pagar la indemnización sin justa causa establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo, que para los contratos a término fijo se calculan con el monto de los salarios que se encuentren pendientes por pagarle al trabajador hasta la
el vencimiento del periodo acordado para el contrato de trabajo. Entonces, como conclusión a esta pregunta, digamos que si la decisión definitivamente es dar por terminado el contrato, va a aplicar el pago de la indemnización sin justa causa. Pero de nuevo, que esta tal vez sea la última alternativa a explorar antes de haber agotado otras alternativas que ya les hemos compartido a ustedes previamente. Otra pregunta que nos hicieron de manera reiterada fue cómo se puede llegar a un acuerdo temporal de reducción de salario con el empleado. Entonces, digamos, acá me devuelvo un poco y es un poco comentar y que el área de recursos humanos, de nuevo, tenga una muy buena comunicación con los trabajadores, donde se les informe que realmente la intención de la compañía es hacer que sus relaciones laborales perduren, y eso lo puede hacer a través de una reducción de salario que puede estar justificada en diferentes aspectos. Por ejemplo, que al trabajador se le reduzca su jornada de trabajo, por ejemplo, que se le reduzca la imposición de la carga laboral, que ya tenga menos obligaciones, menos funciones que ejecutar, o definitivamente donde se pueda llegar a un acuerdo con el trabajador en el que las dos partes aceptan una disminución de salario de manera temporal durante la crisis sanitaria. Otra de las preguntas que nos hacían es cómo funciona el pago de aportes a seguridad social para fiscales durante la suspensión de un contrato de trabajo. Bueno, iniciemos por los riesgos laborales. En la medida que no hay una prestación de un servicio, se entiende que no hay exposición al riesgo por parte de los trabajadores, lo que implica que los aportes a la ARL se suspenden completamente y no se deben efectuar. Los aportes a salud, como sabemos, los aportes en Colombia a Seguridad Social son compartidos, un porcentaje lo efectúa el empleador, el 8.5%, y el otro 4% lo efectúan los trabajadores. Durante la suspensión de los contratos, únicamente se hace el pago a salud a cargo del empleador, es decir, el 8.5% de la base de cotización. En cuanto a los aportes a pensión, no tenemos una norma específica como sí la tenemos para salud. ¿Eso qué implica? Que se ha entendido entonces que, por supuesto, el empleador debe continuar garantizándole los aportes a pensión al trabajador. Entonces, digamos que en estricto sentido se podría pensar que se debe hacer de forma completa. Tal vez al reintegro del trabajador se hace un acuerdo para que el trabajador pague el porcentaje que estaba a su cargo. Ahora, muchas compañías optan por la decisión de pagar el 100% del aporte sin transmitirle alguna carga económica al trabajador. En cuanto a los aportes a parafiscales, en la medida que no hay pago de salario, no se efectúa el pago de aportes a parafiscales. Esto es SENA, ICBF y Caja de Compensación. Entonces, como vemos, durante un periodo de suspensión, se le está garantizando al trabajador en últimas, las necesidades más básicas de una relación laboral, que es la protección al sistema de seguridad social en salud y en pensiones. Otra pregunta que nos hacían era sobre el trabajo en casa, si durante el trabajo en casa se pueden hacer llamados de atención o suspensiones. Y la respuesta es sí. Digamos que si bien el trabajo se está haciendo de manera remota, no se está haciendo en la sede en la que fue asignado el trabajador por parte de la compañía, para el trabajador tiene la obligación de continuar cumpliendo con todas las políticas y el reglamento interno de la compañía. Todos los trabajadores que estamos ejecutando nuestras funciones de manera remota debemos continuar con el cumplimiento de nuestras obligaciones como trabajadores, de igual forma como lo vendríamos haciendo si el trabajo no fuera de manera remota. ¿Cuál es la recomendación acá? Que si se va a hacer
un llamado de atención al trabajador o tal vez se le va a poner una sanción disciplinaria, cumplamos con todo el proceso que la Corte Constitucional nos ha dicho, es decir, llevar un proceso disciplinario acorde que nos permita demostrar al mismo trabajador o autoridades laborales, en caso de ser necesario, que al trabajador se le dio la oportunidad de defenderse y de presentar las pruebas durante un proceso disciplinario que conllevó o no a la imposición de una sanción. Entonces, digamos que el trabajo en casa continúa para las dos partes con la vigencia de las obligaciones contraídas al inicio de la relación laboral. Otra pregunta que nos hacían es si durante la suspensión de los contratos de trabajo y, digamos, tenemos un contrato de trabajo suspendido, el trabajador se incapacita, si las pensiones, si los trabajadores incapacitados van a recibir o no el pago de la incapacidad. Digamos que acá la respuesta, de hecho algunos de ustedes nos citaban un concepto del Ministerio de Protección Social del año 2012 que fue reiterado por el Ministerio del Trabajo en el año 2013, en el que el Ministerio dice que como no hay norma expresa, se va a guiar por un poco una decisión doctrinaria y va a decir que como el trabajador no venía percibiendo salarios, entonces tampoco va a percibir el auxilio económico de la incapacidad a la que tendría derecho en caso de estar incapacitado. Digamos que sobre este punto, como lo dice el Ministerio, no hay una norma expresa, pero nosotros sí consideramos que la EPS se encontraría en la obligación de hacerle el pago al empleador y el empleador obviamente a su vez al trabajador del pago de las incapacidades. ¿Por qué? Porque digamos que la continuidad en la afiliación se está dando. El empleador está cumpliendo con la disposición de hacer el pago de los aportes a salud, es decir, no estamos en un esquema donde tengamos mora, que eso sí podría sustentar a la EPS para el no pago de la incapacidad. Entonces, si estamos frente a un escenario donde tenemos el pago de aportes a tiempo, y además no tenemos mora y se está realizando en la forma en la que la norma nos dice, sí consideramos que se puede requerir a la EPS al pago de la incapacidad. Tal vez en un caso extremo a través de una acción de tutela, porque lamentablemente, pues al momento lo que tenemos son conceptos por parte de los ministerios, como les acabo de mencionar. Digamos, a grandes rasgos, esas fueron las inquietudes que ustedes nos presentaron previamente. Si tienen alguna que nos quieran decir en este momento o tal vez posteriormente, estamos abiertos a recibirlas. Los invitamos a seguirnos acompañando durante estos webcasts que, como saben, cada día estamos trabajando temas diferentes que al interior de sus compañías sabemos que van a ser muy útiles. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana a la misma hora.